Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, la clase está siendo grabada. Ahora veamos el contenido. Bien, estamos estudiando las ecuaciones diferenciales de primer orden. Para resolver las ecuaciones. Bien, cuando aparecen las ecuaciones diferenciales cuando aparecen ecuaciones diferenciales donde aparece la primera derivada, una técnica que se usa es las ecuaciones de variables separables. Otra técnica que se usa es ecuaciones diferenciales exactas. Esto solo es para ecuaciones donde aparece la primera derivada. Y otra tercera técnica serían ecuaciones diferenciales no exactas. Bien, entonces esta sería una tercera técnica. Para una ecuación diferencial no exacta, la forma, esta forma, m multiplicado por el diferencial de x, n multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Algunas veces es posible encontrar un factor integrante mu, la letra griega mu, o mu, como quieran decirle, donde mu es una función. Puede ser una función, puede ser una constante, puede ser una función de una variable. Por ejemplo, mu puede ser solo un número, mu puede ser solo una función que dependa de x, mu puede ser una función que solo dependa de y, o mu puede ser una función que dependa de las dos variables de x y de y. Entonces esas son las 4 condiciones por la cual puede aparecer mu, en las cuales puede aparecer mu, que sea constante, que sea función de una sola variable o que sea función de dos variables. De manera que después de multiplicar el factor integrante mu a la ecuación diferencial, se convierte en una diferencial exacta. Entonces, ¿cómo sabemos que no es exacta la diferencial? Bien, ustedes deriven m primero con respecto a y deriven n con respecto a x. Si por alguna razón no son iguales los resultados, pero por una razón matemática, ¿verdad? No por un error de dedo, sino porque, ¿verdad? No son iguales los resultados. Entonces se dice que no es una diferencial exacta, que no es una diferencial exacta. Para convertirla exacta necesitamos multiplicarlo por mu, tanto la m, tanto la n, hacer una propiedad distributiva, perdón. El mu se multiplica tanto a la m, tanto a la n. Si vuelven a derivar m, ya está multiplicada la m por el mu. Si la derivan con respecto a y a la n, que ya está multiplicada por mu, la derivan con respecto a x, ahora sí les va a resultar exacta. Si derivan mu por m con respecto a y si derivan mu por n con respecto a x, ahora sí les va a resultar una diferencial exacta. Entonces, el objetivo de esta técnica es encontrar un factor integrante. Ese es el objetivo. De ahí, resolverlo como exacta, con los 3 pasos que vimos en la última clase.
Para resolver una ecuación diferencial exacta solo se necesitan 3 pasitos. Ahora, para encontrar mu, ya son otros pasos adicionales, ¿verdad? Bien, entonces mu, aquí hay una demostración de cómo se encuentra mu, pero solo quiero que vean que mu es esta fórmula de aquí. Esta mu solo depende de x, mientras que aquí hay otra mu que solo depende de y. Hay dos tipos de mu. De hecho, hay 3 tipos de mu. Una que depende de x, una que depende de y otra que depende de x y de y. Otra que depende de x y de y. Aquí les puse las 3 condiciones, ¿ves? Una mu que solo depende de x, un mu que solo depende de y un mu que depende de x y de y. Cualquiera de las 3 casos les podría aparecer a ustedes en un ejercicio. ¿Cómo identificarlo? Esa es la interrogante, ¿verdad? Bien. La demostración. Vamos a explicarlo rápidamente. Bien, como sabemos que una ecuación diferencial es no exacta, entonces a la m la multiplicamos por mu y a la n la multiplicamos por mu. Luego la derivamos con respecto a m, la derivamos con respecto a y a la n nueva la multiplicamos por x. Perdón, la derivamos con respecto a x. A la m la derivamos con respecto a y a la n la derivamos con respecto a x. Bien, como no sabemos cómo va a quedar esta multiplicación de mu por m, término a término, no sabemos cómo va a quedar término a término la multiplicación de mu por m, entonces vamos a hacer la derivada de un producto, que de hecho tiene que dar el mismo resultado si la derivan término a término. Si ustedes tienen dos polinomios, digamos x menos 3 por x más 5, ustedes pueden hacer hacer la propiedad distributiva y después derivar. Y les va a dar la derivada de esa multiplicación de polinomios. Pero si ustedes la derivan usando la técnica de derivación de un producto de funciones o de una multiplicación de funciones, la técnica es diferente a la propiedad distributiva. Pero al hacer términos semejantes les tiene que dar el mismo resultado a que si hubieran usado primero la propiedad distributiva. Entonces, vamos a decir que este es mu y este es n. Entonces, m, perdón. Entonces vamos a derivarla con respecto a una de las variables. Si es con respecto a y, entonces como no sabemos cómo es mu, entonces la vamos a derivar primero con respecto a y vamos a asumir que mu es una función que depende de y. Vamos a asumir eso, entonces sería la derivada de un producto. Se copia el primero, se deriva la segunda función. Se copia la segunda función y se deriva la primera función. Eso es con respecto a y. Y con respecto a x también quedaría lo mismo. Se copia la primera función y se deriva la segunda función. Luego se copia la segunda función y se deriva la primera función con respecto a x. Bien, ahí asumiendo que mu depende de x o de y. Mu depende de y en el lado izquierdo de la ecuación. Aquí mu depende de y aquí mu depende de x. Pero para hacer más fácil esto, vamos a hacer que solo dependa de x, del mu. Que solo dependa de x. Entonces, la derivada de y con respecto a y de una función que solo depende de x, la y la va a ver como constante a la x. Entonces, la derivada con respecto a y es 0. Entonces, eliminamos este término. Bien, entonces, a este no se puede eliminar porque es mu depende de y, de x. Este sí se elimina porque la derivada con respecto a y de una función que solo depende de x, y la ve como constante, entonces la derivada es 0. Bien, entonces despejamos para mu. Para mu de x. Para bueno,
Sí, despejamos para mu de x. Entonces nos queda esto, ¿verdad? Pasamos este término al otro lado a restar y luego a la n la pasamos a dividir. Nos queda, y sacamos factor común mu y nos queda esto. Ahora, como la derivada de mu con respecto a x es una forma de escribirlo, recuerden que la derivada de mu con respecto a x se puede escribir así o se puede escribir de esta forma, la derivada de mu con respecto a x. Entonces usamos esta otra forma, la notación de diferenciales nada más. Y separamos las variables. Vamos a decir que las dos variables ahí son mu y x. Entonces todo lo que tenga mu lo pasamos a un lado y todo lo que tenga x lo pasamos al otro lado. Se supone que todo esto no contiene nada que diga mu. O sea, no es que aquí no aparezca la variable y, sí va a aparecer la variable y, pero lo que estamos separando son las variables mu y las variables x. Eso es lo que estamos separando. Todo lo que tenga mu al lado izquierdo y todo lo que no tenga mu va a pasar al lado derecho. Bien, entonces como mu es la variable, la integral de esto es un logaritmo. Mientras que la integral de esto, como aquí hay variables, perdón, aquí hay variables x y y, no sabemos qué nos va a dar. Entonces solo dejémoslo en términos de integral, nada más. Solo dejémoslo expresada como la integral. Obviamente, cuando sepamos los valores, ahí sí vamos a integrar. Cuando sepamos los valores, ahí sí vamos a integrar. Ahorita, como solo es una fórmula, la vamos a dejar expresada en términos de integral. Bien, entonces despejamos para mu. Aplicamos exponencial a ambos lados y aquí nos queda la ecuación para mu que depende de x. Mu que depende de y es similar, bastante similar. Comparémosla. Bien, mu que depende de x, este es el argumento del integrando. Mu que depende de y, este es el argumento del integrando. Mu que depende de x, la integral es con respecto a x. Y mu que depende de y, la integral depende de y, es con respecto a y. Bien, ¿cuál es el argumento del integrando? Bien, como x es primero que y en el orden alfabético, ustedes se lo pueden aprender así. Primero escribo m y después escribo n, porque x es primero que y. Entonces, en orden alfabético, m es primero que n. Solo que aquí son las derivadas de m y de n. Sabemos que la derivada de m es con respecto a y. Y sabemos que la derivada de n es con respecto a x. Esto lo sabemos o esto lo encontramos cuando queremos cuando queremos determinar si son si es una diferencial exacta. Sabemos que la derivada de m con respecto a y es diferente a la derivada de n con respecto a x. Son diferentes, entonces las podemos restar. Si fueran iguales, el resultado es 0 y la integral es 0. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Si fuesen iguales. Ahora, la dividimos con respecto a la última variable, a la última letra. Al inicio, en el numerador, restamos m menos n. La n es la que va a estar en el denominador también. Para el factor integrante que depende de y, aquí es que depende de y, me equivoqué. Aquí es y, ¿verdad? Es una función que solo depende de y. Entonces, como Y era la segunda letra del alfabeto, entonces, y X es la primera, es como que está al revés, entonces aquí también restamos al revés. N menos M. Y como M es la última letra que estamos restando, entonces le dividimos entre M. En el numerador son derivadas. N con respecto a X. La derivada de N con respecto a X. Y siempre en el numerador, la derivada de m con respecto a y. Este sería el integrando para un mu con respecto a y. Y este sería el integrando de un mu
con respecto a X. Este no necesita un integral para el tercer paso. De hecho, es un poco más sencillo que las anteriores dos, en mi parecer, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos resulta a nosotros. Cómo resulta. Bien, esa es la teoría referente a este tema. Hagamos ejemplos. Licenciado, ¿y esos exponenciales qué son? No, ¿se acuerdan? Bueno, de hecho fue cuando quisimos despejar para logaritmo de mu. Quisimos despejar para mu, entonces aplicamos exponenciales a ambos lados, nada Pero más. en el último que aparece mu igual a x a la a y y a la b. Ah, ya, esos exponentes se refiere usted. Bien, Sí, a eso. es que a veces la ecuación diferencial perdón, m con respecto multiplicado por el diferencial de x y n multiplicado por el diferencial de y igual a 0, a veces no es posible encontrar este mu con respecto a x, a veces no es posible encontrar el mu con respecto a y se resuelve usando esta. Aquí normalmente se usa cuando m y n son polinomios. Normalmente se usa cuando m y n son polinomios, pero no del todo polinomios, porque un polinomio tiene que tener exponentes enteros positivos, estrictamente. Entonces, a veces m y n no tiene exponentes enteros positivos, a veces aparecen exponentes enteros negativos. Entonces, se podría decir que deben aparecer expresiones con la variable x elevado a una potencia, tanto m, tanto n. Ahí es donde se usa el tercer caso. Y ustedes lo único que van a determinar son los valores de a y b, a minúscula y b minúscula. Esos son los valores que tendrían que determinar ustedes para encontrar un factor integrante. De hecho, en los ejercicios que les van a aparecer a ustedes, les van a decir, determinen los valores de A y de B. Solo eso le van a pedir, no que encuentren ¿Y, el es, factor integrante. ¿Y esos cómo los determinamos? Eh, con un ejemplo lo vamos a ver. Aquí es difícil demostrárselo cómo se determinan. Si les Ok, hago una demostración cómo se determinan, se van a confundir. Es más fácil que lo visualicen con un ejemplo. Se los voy a ok, hacer el ejemplo. ok, está Les bien. voy a hacer un caso diferente. Bien, voy a buscar un ejemplo.
Bien, entonces a partir de m y n, m es lo que está multiplicando el diferencial de x, n es lo que está multiplicando el diferencial de y, es igual a 0. Entonces nosotros sabemos que la derivada de m con respecto a y tiene que ser diferente a la derivada de n con respecto a x para que sea no exacta, diferencial no exacta. Si no es exacta, entonces necesitamos encontrar un factor integrante mu que depende de x, que va a ser igual a una exponencial integral de m de y menos n de x con respecto a b entre n con respecto a x, o puede ser mu de y, que es la misma, bueno, que es una exponencial, y en el numerador sería la resta de n con respecto a x menos m con respecto a y sobre m, integral con respecto a y, o puede ser mu de xy, pero de la forma x a la a por y a la b. Y en el tercer caso deberían de encontrar los valores de a y de b. Bien, hagamos un ejemplo. Para el primer caso, un factor integrante que depende de x. Entonces podríamos resolver esto. 1 menos x al cuadrado y. Diferencial de x menos x al cuadrado por y menos x. No Diferencial sé si de... soy el único al que se le pega la imagen. Yo estoy igual. Igual. Está Sí, pero friseado. ya apareció. Ya apareció. Sí. Bien. Entonces, primero tenemos, para resolverlo por factor integrante, necesitamos encontrar primero tenemos que identificar m y n. Recuerden que n es todo esto, es el signo menos también, ¿verdad? Se toma en cuenta el signo menos en n. Y en algunos ejercicios de examen y de prueba, posiblemente n se los pasen a ustedes al otro lado de la igualdad. O sea que les va a salir positivo x al cuadrado más y menos x. Todo eso multiplicado por el diferencial de y. Obviamente, si pasa al otro lado de la igualdad, aparece con signo positivo. Pero n no es positivo, n es negativo. N es negativo. Todos los términos son opuestos, ¿verdad? Son el opuesto. Si la y es positiva, pues cambia a negativo. Y si la x es negativa, pues cambia a positiva. Es el opuesto. Otro caso que tienen que hacer es verificar que no sea exacta. A m la derivan con respecto a y les va a quedar menos x al cuadrado. Y a la n la van a derivar con respecto a y, a x, perdón. Y les va a quedar menos 2xy más 3x a la 2, haciendo la propiedad distributiva, ¿verdad? Haciendo la propiedad distributiva, nos queda que con respecto a x, 2xy negativo más 3x a la 2. Es evidente que no es exacta, son diferentes la derivada de m con respecto a y y la derivada de n con respecto a x. Son diferentes. Bien, entonces hay que encontrar un factor integrante. Este ejercicio es un factor integrante con respecto a x. Ahora, ¿cómo saben ustedes cuándo no es con respecto a x y con respecto a y? Simple. Primero, como ustedes saben, bueno, como ustedes van a saber después que cuando practiquen, ¿verdad?
que el integrando es con respecto, uno es se divide entre n y otro se divide entre m, entonces identifiquen m y n y van a ver, van a notar ustedes que es más fácil cancelar términos en n porque está factorizado y en m no. Si ven n está factorizado, es posible que se cancele el paréntesis y solo quede con respecto a x, mientras que en m, ¿cómo es posible que cancelen todo m? Entonces, solo van a integrar una constante. Sí se puede dar el caso, no estoy diciendo que no, pero la lógica me dice que es más posible que se elimine n, los factores de n, a que se me eliminen los factores de m. Entonces, es casi evidente que es un factor integrante con respecto a x, porque voy a utilizar el n en el denominador, y no el m. Entonces, hacemos caso omiso al factor integrante que depende de y. Posiblemente este ejercicio se pueda resolver con el caso 3, dado que m y n son polinomios. No son logaritmos, no son tangentes inversas, no son exponenciales, o sea, son polinomios. Entonces, posiblemente sí se pueda resolver usando el caso 3. Ahorita estamos resolviéndolo usando el caso 1, un factor integrante que dependa de x. Entonces, el integrando sería la resta de m, la derivada de m con respecto a y, perdón, que sería negativo x al cuadrado, menos la derivada de n con respecto a x, que sería menos 2xy, más 3x al cuadrado. Todo eso dividido entre n, que es negativo x al cuadrado. Recuerden que el n absorbe el negativo, hagan la propiedad distributiva. Negativo x al cuadrado. Perdón, el n se considera también el signo negativo. Entonces me quedaría negativo x al cuadrado por y menos x. No hagan la propiedad distributiva. Es mejor que ya esté factorizado porque es posiblemente que se me cancele con el numerador. Algún término que está factorizado en el denominador se va a cancelar con algo en el numerador. Bien, entonces la exponencial quedaría... si hago propiedad distributiva y simplificando términos, veo que el primer término y el último término son términos semejantes en el numerador y me queda menos 4x al cuadrado. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Menos 4x al cuadrado. Aquí es un más. Entonces aquí es un más y aquí es un menos. Entonces, ¿qué más? Aquí es un más y aquí es un menos. Así me queda. Y aquí es un más. Creo que se pegó un poco. De fricción. Bien, entonces primer término y último término son semejantes. Me queda 2, positivo 2x al cuadrado en el numerador. Menos 2xy entre x al cuadrado y menos x. Diferencial de x. Simplificando me queda, saco factor común 2x y me queda x. Bueno, saco factor común menos 2x, negativo 2x.
Y me queda, en el último término me queda, bueno, perdón, me queda menos x más y sobre x al cuadrado y menos x, diferencial de x. Simplificando, se cancela este paréntesis con este paréntesis y se cancela esta x con una x de abajo y me queda la integral de menos 2 sobre x con respecto a x, y eso es un logaritmo. Negativo 2, logaritmo de x. Negativo 2, Pero, logaritmo de x. ¿Mande? ¿qué pasó con el menos x cuadrado, que era la derivada de m respecto a y, que era negativo, y se sumó con el menos 3x cuadrado? ¿La derivada de quién? Perdón, otra vez. Disculpe. La derivada de m respecto a y, que decía que queda en menos x cuadrado, se suma con uno de los factores, queda con menos 3x cuadrado y queda 4x cuadrado. ¿Qué se hace eso? Bueno, primero yo me había equivocado aquí era un signo más. No sé si ahí también todavía existe la duda con respecto a eso. Ya cambié eso de menos a más. Sí, que antes del paréntesis está un menos. Este menos es la resta, ¿verdad? De la derivada de m menos la derivada de n. Este menos. Y dentro del paréntesis es el verdadero, la derivada de n. Okay. Es lo que está dentro del paréntesis es la derivada de n, que sería 2xy. La derivada de este término positivo es 2xy. Y la derivada de estos dos términos negativo es 3x a la 2. Negativo 3x a la 2. Porque esta propiedad distributiva es negativa. Tenía el valor de la derivada con respecto a x de n, tenía cambiado el valor, sí. Sí, tenía antes el signo cambiado, pero corregí. Y tal vez cuando corregí no se logró ver porque estaba frisada la imagen, ¿verdad? Tal vez, puede ser, no sé, porque no se logró ver. Okay, Bien. okay. Entonces, la integral de negativo 2 sobre x es un logaritmo negativo 2 multiplicado por logaritmo de x. Negativo 2, logaritmo de x. El negativo 2 pasa a exponente de la x dentro del logaritmo por propiedad de los logaritmos y me queda x a la logaritmo de x a la negativo 2. Logaritmo de x a la negativo 2. Y por propiedad de los exponentes, el logaritmo se cancela con la con la exponencial, y solo me queda x a la negativo 2. Ese sería el mu. Pero no les piden el mu, sino que resuelvan la ecuación diferencial. Entonces, nosotros tenemos una nueva ecuación diferencial ahora. Sería una ecuación diferencial donde mu se multiplica con la m y donde el mu se multiplica con la n. Esa sería la ecuación diferencial a resolver. No solo que encuentren mu, sino que resuelvan la ecuación diferencial. Entonces, ya sabemos que con esta es exacta, pero comprobémoslo. ¿Cómo quedaría mu con la m? X a la negativo 2 multiplicado por todo la m, por todo lo que contiene la m, queda x a la negativo 2 y menos y. Eso es mi nueva m. Y mi nueva n sería x a la negativo 2 por todos los elementos de la n. Se cancela x a la negativo 2 con x a la 2 y solo me queda más y menos x.
con respecto a y igual a 0. Haciendo, bueno, y luego este sería mi nuevo m y este sería mi nuevo n. Yo sé que ya es exacta, pero vamos a comprobarlo. Entonces, la derivada de m con respecto a y sería menos 1. Y la derivada de n con respecto a x también sería negativo 1. Ahora sí es exacta, ¿ves? ¿Y cómo se resuelven las exactas? Pues 3 pasitos. Primer paso, ¿integro m o integro n? Creo que es más fácil integrar n. Entonces, n sería, f va a ser igual a la integral de n con respecto a y. N es y menos x con respecto a y. Y la integral de eso, la integral de y con respecto a y es un medio de y al cuadrado. Y la integral de x con respecto a y es menos xy, más una constante que depende de x. Paso 2, encontrar la constante. Este es f, ¿verdad? Paso 2, encontrar la constante que depende de x, que sería... si en el paso 1 usamos n, en el paso 2 vamos a usar m. Entonces sería la derivada parcial de f con respecto a x, a y, perdón, va a ser igual, no, a x, con respecto a x, perdón, va a ser igual a m. ¿Quién es la derivada de f? Pues f es lo que encontramos en el paso 1. Derivamos término a término. El paso 1 se convierte, el primer término es 0, porque y es una constante para x. Para x, y es una constante. El segundo término ya no es una constante. Entonces, si derivamos con respecto a, solo la y es constante. Si derivamos con respecto a x, se nos convierte en menos y. Y la derivada de una constante que depende de x con respecto a x es c'. ¿Y m? ¿Quién es m? M es mi nuevo m que tengo en mi nueva ecuación diferencial, ¿verdad? En mi nueva ecuación diferencial. La tengo hasta apartada, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Sería x al cuadrado, x a la negativo 2 menos y. Bien, ahora comparo término a término, veo que negativo y negativo y se cancelan. Entonces solo me queda que c' de con respecto a x es igual a x al cuadrado a la negativo 2. Y para quitarle el prima a la c, tengo que integrar con respecto a x. Y si integré con respecto a x en el lado izquierdo, en el lado derecho, si integro con respecto a x, me queda x a la menos 1. Vamos a ver, sí, x a la menos 1, ¿verdad? Negativo x a la menos 1. Recuerden que x a la menos 2 es lo mismo que decir 1 sobre x al cuadrado. Y la integral de 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x negativa. 1 sobre x y x a la menos 1 es 1 sobre x. Entonces así queda. Ese sería c. Y el paso 3 sería juntar todo. Sería la función de dos variables igual a otra constante, pongámosle c minúscula para diferenciarla de la c del paso 2. ¿Quién es la función de dos variables? Es el paso 1. Un medio de y al cuadrado menos xy más una constante c que depende de x, que es el paso 2, que es menos x al cuadrado, menos 1 sobre x, pongámosle así, igual a una constante minúscula. Bien, así se usa el factor integrante. Esto de aquí es el factor integrante, ¿verdad? Factor integrante.
Ya lo que está al lado derecho del factor integrante es lo que habíamos visto en la última clase. En 3 pasos se resuelve una ecuación diferencial exacta, porque el factor integrante lo que hace es convertir una ecuación no exacta a una ecuación diferencial exacta. Es lo que hace el factor integrante. Es el papel del factor integrante. Bien, un segundo ejemplo sería... y sobre x, diferencial de x, más y a la 3, menos logaritmo de x, diferencial de y, igual a 0. Bien, entonces, suponiendo que este ejercicio fuese de factor integrante, que sí es de factor integrante porque estamos explicando este tema, pero ustedes van a suponer que es de factor integrante, entonces dirían ustedes, ¿qué factor integrante podría ser? El paso 3, ¿no? Porque descarto el caso 3 porque ahí aparece un logaritmo. Y podría descartar el caso 1 porque m, en el caso 1 necesito que n esté en el denominador. Entonces no puedo factorizar el denominador y peor que se cancele con algún término del numerador. N no es factorizable. Entonces no es el caso 1. Tendría que ser el caso 2 porque m está en el denominador. Y sí está factorizado m. Y si está factorizado, puedo cancelarlo con lo del numerador. ¿A qué me refiero denominador y numerador? Es el integrando del factor integrante, ¿verdad? Recordemos cómo es el integrando del factor integrante. Bien, entonces encuentro m con respecto, la derivada de m con respecto a y. Y me queda 1 sobre x. Y encuentro la derivada de n con respecto a x. Y me queda menos 1 sobre x. No es exacta, no son iguales las derivadas, son totalmente opuestas. Son opuestas las derivadas. Bien, entonces encuentro un factor integrante, en este caso tiene que ser con respecto a y, por lo que les comenté hace poco. Sería la exponencial integral y la derivada y la resta va a ser al revés, ¿verdad? Como estamos encontrando con respecto a y, el orden para restar sería el orden alfabético, m menos n, las derivadas de m menos n. Ahora sería al revés, sería n menos m, las derivadas de n menos m, menos la derivada de m. Sería menos 1 sobre x, que es n, la derivada de n, perdón, menos, ahora la derivada de m, que sería 1 sobre x. Todo eso sobre sobre m, que es y sobre x. Todo eso con respecto a y. Bien, si en el numerador todo lo multiplico por x y en el denominador todo lo multiplico por x, van a encontrarse que les va a quedar menos 1 sobre y con respecto a y. Todo lo multipliqué por x en el numerador y todo lo multipliqué por x en el denominador. Entonces se eliminan las x. Eso es para eliminar las x. Y me queda solo menos 1 en el numerador y y en el denominador. Entonces me queda básicamente la misma integral que resolví en el ejemplo pasado. Eso va a ser igual a y a la menos 2. Ese es el factor integrante. Factor integrante.
Bien, ahora formo mi nueva ecuación diferencial. Recuerden que mi nueva ecuación diferencial es el factor integrante por m y el factor, y el factor integrante por n. Bien, como el factor integrante es y a la negativo 2 multiplicado por m vieja, por la m vieja, sería y a la negativo 2 por y, es y a la negativo 1. Y a la negativo 1 sobre x, diferencial de x. Más, aquí voy a hacer propiedad distributiva. El factor integrante lo voy a multiplicar por la n vieja. Y me va a quedar y a la negativo 2 por y a la 3, y a la 1. Menos y a la negativo 2 por logaritmo de x con respecto a y igual a 0. En teoría, mi nueva m, la derivada con respecto a y de mi nueva m, tiene que ser igual a la derivada de la nueva n con respecto a x. Probemos. La derivada de m, de mi nueva m con respecto a y, sería, recuerden que y a la menos 1 se puede ver como 1 sobre y la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y a la 2. Entonces pongo menos 1 sobre y a la 2. Pero como la x está en el denominador, pues solo se copia. Es una constante la x, solo se copia. Cuando derivamos con respecto a y, la x se vuelve constante. Ahora la derivada de n con respecto a x sería y es una constante de mi nueva n, ¿verdad? Y es una constante, es 0. Y aquí me quedaría negativo y a la negativo 2 sobre x. Solo derivé el logaritmo de x porque eso, y a la negativo 2 es una constante, solo la copié y solo derivé el logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 sobre x. Y veo que sí son idénticas o son semejantes las derivadas. No son idénticas porque uno dice y a la menos 2, pero la forma equivalente de y a la menos 2 es 1 sobre y a la 2. Entonces ahí sí son iguales cuando ustedes la convierten, ¿verdad? Cambian el exponente negativo por un exponente positivo. Bien, paso 1 es integrar m, mi nueva m o mi nueva n. ¿Cuál sale más fácil integrar? Creo que m, ¿verdad? Entonces f sería la integral de m con respecto a x. M es y a la menos 1 sobre x con respecto a x. Y a la menos 1 es una constante, solo la copio. Y integro 1 sobre x. Y la integral de 1 sobre x es un logaritmo. Eso es f. Es el paso 1. Paso 2, encontrar más una constante, ¿verdad? Más una constante que depende de y. Paso 2 es encontrar esa constante que depende de y. Entonces, si en el paso 1 usamos m, en el paso 2 vamos a usar n. Y n es la derivada parcial de f con respecto a y. Y es igual a m, a n, a mi nueva n. A mi nueva n. Bien, entonces, ¿quién es f? F es el paso 1. La derivamos con respecto a y parcialmente, ¿verdad? Como f es una función de dos variables, tenemos que derivarla parcialmente con respecto a una de las variables, en este caso con respecto a y. Quedaría la derivada de y a la menos 1 de menos y a la menos 2, logaritmo de x, más la derivada de una constante que depende de y, es una constante prima, siempre que depende de y. Y n es y menos y a la menos 2, logaritmo de x. Si comparamos término a término,
vemos que este término estos dos términos se cancelan. El primer término del lado izquierdo con el segundo término del lado derecho se cancelan y solo me queda C' en el lado izquierdo y Y en el lado derecho. Para quitarle el prima a la C, tengo que integrarla con respecto a Y. Y si integré con respecto a Y el lado izquierdo, el lado derecho también tengo que integrarla con respecto a Y. Y se me convierte en un medio de Y al cuadrado. Esa sería la constante. Y el paso 3 es juntar el paso 2 y el paso 1. Sería una función de dos variables igual a una constante más. Otra constante, pero en este caso minúscula. Bien, ¿quién es la función de dos variables? Es el paso 1. Y a la menos 1, logaritmo de x, más una constante. Y la constante es el paso 2, que es un medio de y al cuadrado igual a una constante minúscula. Esa sería la respuesta. Bien, y el caso 3, les dije que tiene que parecer un polinomio, ¿verdad? Tanto m, tanto n. Entonces, número 3 sería xy, es un polinomio. X al cuadrado y es otro polinomio. Y y a la 3 es otro polinomio. Bien, la suma de esos polinomios da otro polinomio con respecto a x. X a la 2 es un polinomio, más 2y al cuadrado es un polinomio con respecto a y. Todo lo que ven ahí es un polinomio, ¿verdad? Todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces creo que sí podemos aplicar el caso 3. Aunque no era lo que quería hacer. Me equivoqué de ejemplo. No, pues puede cambiarlo, Oli. Sí, lo voy a cambiar. Es que el ejemplo que aparece es más sencillo todavía. Entonces quería intentar resolver pero con el poco tiempo que tenemos no está bueno improvisar. Bien, entonces sería 2y respecto a x y menos x más x y a la 3. Creo que podíamos resolver el anterior. Vamos a intentar resolver el anterior si me da chance. Entonces, como ya sabemos, el factor integrante solo es encontrar los valores de A y de B. Suponemos el factor integrante mu igual a x a la A por B. Por y a la B. Lo vamos a suponer porque es un polinomio, tanto m, tanto e, tanto m, tanto n. Bien, ¿por qué vamos a suponer en primer lugar ese factor integrante? Primero, porque, dado que, porque m y n son
son polinomios, ¿verdad? Pero ese no es el caso, no vayan a escribir eso. ¿Por qué vamos a suponer eso? Que porque m y n son polinomios. Uno, el verdadero caso es porque si encuentran si encuentran la derivada de m con respecto a y, les va a quedar 2. Y si encuentran la derivada de n con respecto a x, les va a quedar menos 1. Vean la propiedad distributiva, ¿verdad? Menos 1 menos y a la 3. Entonces, por eso es que vamos a suponer ese factor integrante. No es que ustedes van a suponer un factor integrante a la fuerza. El factor integrante se usa cuando las derivadas son diferentes, ¿verdad? Bien. Entonces, como ya sabemos, ese factor integrante, entonces, la derivada del factor integrante por m con respecto a y el factor integrante por n con respecto a x, perdón, al revés. Aquí es con respecto a x y el factor integrante de n con respecto a y igual a 0, ya es exacta, solo que me falta encontrar los valores de a y de b. Bien, entonces como ya es exacta, la escribo, ¿cómo quedaría mi nueva m? Sería 2y por el factor integrante x a la a y y a la b. Entonces sería 2x a la a por y a la 1 y y a la b. La multiplicación de y a la 1 por y a la b es b más 1 con respecto a x. Y la otra factor integrante sería todo lo que está dentro del paréntesis por mu. Y mu es x a la a y a la b. Entonces aquí quedaría x a la a por x a la 1 es x a la a más 1. Por b, por y a la b, perdón. Y el otro sería x por y a la 3 por el factor integrante x a la a y a la b. Entonces multiplicamos las x, quedaría x a la a por x a la 1, x a la a más 1. Y multiplicamos las y, sería y a la b más 3 con respecto a y, igual a 0. Bien, como estamos suponiendo que ahora es exacta, solo es de determinar los valores de a y de b, entonces encontramos m y primero identificamos m, mi nueva n y mi nueva m y encontramos las derivadas. Se supone que la derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Veamos, así con esa ecuación que acabamos de resolver, con esta ecuación que acabamos de plantear, a partir de esta ecuación, determinamos los valores de a y de b. Podemos determinar los valores de a y de b. Podemos determinar los valores de a y de b. Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación. A partir de esa ecuación. Bien, entonces, ¿quién es la derivada de m con respecto a y? La derivada de m con respecto a y sería 2. Primero deriven y. La derivada de y se baja el exponente, b más 1. Bueno, ahora escribo x a la a y la derivada de y es, se baja el exponente y se le resta 1 al exponente, entonces me queda b. A b más 1 se le resta 1, solo me queda b. Esa es la derivada de m con respecto a y. Va a ser igual a la derivada de n con respecto a x. Sería, siempre haciendo la propiedad distributiva, el signo menos afecta a ambos términos, ¿verdad?
Entonces el primer término es negativo. Como estamos derivando con respecto a x, nos queda negativo a más 1 por x. Y le restamos 1 al exponente de a más 1, que sería solo a. Y la y la copiamos tal como está, porque estamos derivando con respecto a x. Y el segundo término, como también es negativo, y estamos derivando con respecto a x, me queda a más 1, x a la a, y y me quedaría y a la b más 3. Ahora vemos los términos semejantes. Vemos que este término con estas variables es semejante a este término con esas mismas variables. Recuerden que términos semejantes que tengan la misma variable y el mismo exponente, o las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces solo estos dos términos son semejantes. Si un término es semejante al otro y estamos viendo una igualdad, significa que los coeficientes también tienen que ser iguales. De ahí sacamos que 2b más 1 tiene que ser igual a menos a más 1. Para que esos dos términos semejantes sean iguales, los coeficientes tienen que ser iguales. Así podemos nosotros determinar los valores de a y de b formando un sistema de ecuaciones. Como aquí tenemos una ecuación de dos variables, necesitamos otra ecuación. La otra ecuación es con el otro término que no es semejante al término. Este otro término de aquí no es semejante al término del lado izquierdo, porque no aparece en el lado izquierdo. Pero podemos hacer uno. Solo le sumamos 0, x a la a y y a la b más 3. Entonces, este es un 0, ¿verdad? Ahora sí son semejantes, ¿ve? Igual, 0 no afecta en nada. Entonces, significa que 0 va a ser igual a negativo a más 1. Recuerden que una ecuación de dos variables necesita otra ecuación para que sea un sistema de 2 por 2. Bien, con ese sistema ya puedo encontrar los valores de a y de b. El valor de a solo es con la segunda ecuación puedo encontrar el valor de a. Y me queda que a es igual a negativo 1. Y el valor de b sustituyo a en la primera ecuación. Negativo 1 más 1, 0. Entonces me queda que b es negativo 1 medio. Esos son los valores de a y de b para que sean constantes. Por tanto, el factor integrante mu de xy es x a la a, x a la negativo 1 y y a la b, que sería b, y a la negativo 1 medio. Ese sería el factor integrante. Pero no es la solución de la ecuación diferencial. Si en dado caso les piden que encuentren la solución, ¿cuál sería la solución de la ecuación diferencial? Pues aquellos 3 pasos que les mencioné al inicio. Con los 3 pasos que les mencioné desde el inicio de este tema. Paso 1 es encontrar f, paso 2 es encontrar la constante y paso 3 es igualar f a otra constante. Con esos 3 pasos encuentran, ya sabiendo cuál es el verdadero factor integrante. El factor integrante supuesto era x a la a, y a la b. Ese era el factor integrante supuesto. Ahora ya saben cuál es el verdadero factor integrante. X a la menos 1 y y a la menos 1 medio. Con ese factor integrante resuelvan la ecuación diferencial. ¿Cuál sería la solución? ¿Preguntas? Pero habría que modificar la ecuación del principio por el factor integrante, ¿no? Sí, sería esto de aquí, ¿ves? Sería, bueno, sí, sería el factor integrante por m y el factor integrante por n. Entonces, como el factor integrante es x a la menos 1,
la multiplico por el x a la menos, por el x que aparece en la ecuación original. No aparece en la ecuación original, solo aparece 2y. Entonces ese 2y la multiplico por el factor integrante. Me queda, permítanme. Aquí me equivoqué. Miren que por un paréntesis, ¿cómo cambia el ejercicio? Aquí era paréntesis 2 más b más 1. Entonces, como el lado derecho de la ecuación es 0, entonces el 2 te elimina. Entonces b me queda b igual a negativo 1. No b igual a 1 medio. Solo b igual a negativo 1. Aquí también b y a la menos 1. X a la menos 1 y y a la menos 1 es el factor integrante. Solo por un paréntesis, ¿verdad? Bien, entonces, si el factor integrante la multiplican por m, por la m original, sería 2y. Entonces, 2y por x a la menos 1 y y a la menos 1, solo me queda 2x a la menos 1. 2x a la menos 1, diferencial de x, más el factor integrante multiplicado por n, la n original al inicio del ejercicio, es un menos, entonces sería y a la menos 1 y más y a la 2 con respecto a y. Esta sería la ecuación diferencial que tienen que resolver. 2x a la menos 1, diferencial de x, menos, paréntesis, y a la menos 1 más y a la 2, diferencial de y, igual a 0. ¿Cuál sería la solución de esa ecuación diferencial? Y lo resuelven con los 3 pasos, ¿verdad? Encuentren f, encuentren la constante y después igualen f y otra constante. Ahí están los 3 casos. Ok, buenas tardes. Buenas tardes.